Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Dios tiene un propósito en esta tarde. Si tú estuviste aquí, pero batallaste para venir en este día, créeme que Dios te ha dado la victoria. Tú estás aquí no es por coincidencia, amén, es porque Dios tiene una palabra para ti. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por su palabra? Amén. Dios está aquí, hermanos, Dios es bueno, amén. Y yo voy a estar pidiendo que tengamos a la mano esta tarde tu Biblia, hermano. Si no tienes tu Biblia, júntate con alguien que te pueda enseñar de la palabra, porque vamos a estar mirando un poquito de la escritura, pero vamos a estarle dando lectura también. Amén. Yo quiero decirte, hermano, que dice la palabra que no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es porque todo lo ha hecho Dios, nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz. No es por lo que tú hagas, no es porque tú seas más bueno, no es porque tú seas más bonito, porque tú seas más rico, porque tú seas más pobre. No es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe, porque la obra del Señor, la salvación de cada uno de nosotros, ya Dios lo hizo por nosotros en la cruz. Amén. No es por obras, así es que todas nuestras obras y todo lo que hagamos va a ser nuestra reputación delante de los hombres. Pero el carácter que nosotros tenemos es la reputación que nosotros tenemos delante de Cristo. ¿Cómo estamos delante de Cristo nosotros? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás buscando de Él? Esa es la reputación que tú tienes con Cristo. ¿Dejaste a Cristo con los brazos abiertos esta mañana esperándote? Hermano, yo te tengo buenas noticias. Dios es bueno. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce y en donde quiera está. Pero si tú lo dejaste ahí, hermano, búscalo. Yo te motivo a que lo busques, porque el ir a los pies de Cristo es la mayor bendición que puede tener uno como cristiano, como hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Dios es bueno, amén. Dáselo al Señor, hermano. Dios es bueno. Yo quiero estar hablando en esta mañana, esta tarde, un tema que le puse como título el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, hermanos, es tan hermoso que nosotros, aunque no hagamos nada por merecerlos, Él nos lo da. Es la gracia de Dios que nos regala con ese amor el perdón que da por nosotros. Él dio su vida en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros en el madero. Y con esa sangre preciosa, hermanos, nosotros somos limpios de nuestros pecados. Somos blancos como la nieve, dice la palabra. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. Y yo quiero estar hablando de un hombre, uno de los más grandes hombres que existió en el Antiguo Testamento. Yo voy a estar hablando del rey David. Yo les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia. Vamos a estar yendo a la palabra. Vamos a estar yendo a la palabra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Y déjala ahí, déjala ahí. Vamos a estar hablando las características que tuvo este hombre para que Dios pudiera decir, realmente este es un varón de Dios. Porque nosotros nos vamos a preguntar, pero si la Biblia, porque la Biblia no guarda nada, hermanos, la Biblia habla todos los defectos, las virtudes, todo lo que hicieron los hombres de Dios, tanto las cosas buenas como las cosas malas. A David tuvo sus aciertos, tuvo sus errores, pero aún así Dios lo reconoció como un varón con el corazón como él. ¿Por qué? Porque él tuvo una característica muy especial como hijo de Dios, su genuino y auténtico arrepentimiento. Porque cuando tú vas a Dios y le pides perdón, Dios te perdona, pero te perdona para que ya no lo vuelvas a hacer, para que te levantes en el nombre de Cristo y que todas las cosas sean nuevas. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a estar mirando etapas de David, donde mostraba ya el carácter que tenía en el amor que tenía para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. Vamos a estar mirando etapas de David, donde fue como músico, como poeta, como pastor, cuando derrotó al gigante Goliat, y también donde nos dice que él llegó a ser un gran rey. Pero fue un proceso, hermanos, a través del cual el rey David fue ungido, pero a partir de que fue ungido no fue colocado en el trono. Sabemos, la palabra nos enseña que fue Saúl el que estaba en el trono, porque Saúl fue el primer rey de Israel. Y con David fue un proceso, poco a poco. Así Dios
trata con nosotros, hermanos, con cada uno de nosotros. Dice, tú eres mi hijo, tú eres hijo mío, tú tienes la salvación ya, no es por las obras que tú haces, pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer testimonio, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles antes de partir al cielo, de ser arrebatado, dijo, id y hacer discípulos y hablarles de mí a todas las naciones, porque esa es la gran comisión que Dios ha dejado en cada uno de nosotros, hermanos, el ir y hacer discípulos. No nada más fuiste cristiano, Dios te perdonó porque ya iba a quedar tu llamado, ¿no? Hay un propósito en cada uno de nosotros, y es que nosotros seamos ese punto de contacto, ese punto de bendición, no nada más para nosotros mismos, para nuestra propia vida, sino para los que nos están rodeando. Amén. En su etapa como músico, nada más lo voy a citar, pero no lo busquen, está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 14, que lo miramos a David cómo tocaba el arpa. Él era un músico nato, amén. Él era un músico que Dios le había dado el talento. Y sabemos, dice la palabra, que Saúl era el rey de Israel, pero que un espíritu de parte de Dios venía y lo atormentaba. Entonces él le preguntó a sus siervos, a sus criados, bueno, hagan algo porque yo necesito tener paz en mi corazón. Y le dijeron, sí, ¿sabes qué? El hijo de Isaí manda que lo traigan porque él tiene ese talento para tocar la música. Él tocaba el arpa, él componía salmos, él hacía muchas cosas hermosas por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas, hermanos, que a veces el mundo puede decir están locos? Pero ¿sabes qué? Estamos locos por Cristo, porque muchas veces ese gozo que nos da Dios nos hace brincar de alegría, nos hace llorar de gozo, porque también el llorar es una muestra de felicidad, porque Dios te está dando esa paz en tu corazón. Amén. Dios es bueno, hermanos. Como poeta en la escritura podemos ver que David fue un escritor que hablaba, que escribía salmos, y los salmos sabemos que son cosas que describen hechos históricos que acontecieron, pero no fueron hechos para describir eso, sino que fueron inspirados por esos mismos acontecimientos, fueron puestos en el corazón del rey David, y él los escribía. Él escribía cuando había arrepentimiento en su corazón, él escribía cuando había gozo, él escribía cuando había tristeza, cuando había aflicción, porque el enemigo también lo perseguía, porque Israel sabemos que era un pueblo que conquistó una tierra prometida, pero que estuvo lleno de enemigos alrededor, enemigos que no fueron conquistados en su totalidad y que poco a poco amenazaban la tranquilidad del reino de Israel. Entonces hay 73 salmos de los 150 que muestran nuestra Biblia, y dos más que dicen que es el 2 y el 95, que son anónimos, pero que también por la característica que tienen, como hablan, se le atribuyen al rey David. Como pastor también, porque él fue apacentador de las ovejas de su padre, aún antes de que él fuera llamado, de que fuera ungido por el profeta Samuel. Él ya apacentaba las ovejas de su padre. Entonces él conocía cómo pastorear a las ovejas. Amén. Él conocía cómo defender a las ovejas del peligro. Entonces él conocía de los peligros que acechaban a las ovejas de su padre, pero después las ovejas que Dios puso a su cargo, que fue el pueblo de Israel. Todo esto es hermoso, hermano, porque la palabra nos muestra también cómo cuando derrota a Goliat, como dice la escritura, que en un valle estaba el pueblo de Israel, y en otro valle estaba, en otro cerro, en otra gran montaña estaba, cada uno, en uno de los dos estaban el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Y dicen que estaban esperando, cada uno estaban acampados ahí esperando pues a que uno diera el primer paso contra el otro, ¿verdad? No se daban el primer paso contra el otro, porque cuando ellos bajaban de los cerros ya venían en desventaja, venían cansados, probablemente con peligro de despeñezcarse, y al subir al territorio del enemigo iban a ser derrotados por él. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había un paladín, un gigante, que dice la escritura, que se llamaba Goliat, y que todos los días, durante 40 días, él salía y él montaba en su caballo, él montaba salía delante del pueblo de los filisteos a retar al pueblo de Israel. Mas el corazón de Dios ya estaba puesto en David, y decía que David solo lo miraba como un simple mortal, mientras que los demás lo miraban como un gran gigante, como alguien a quien no podían vencer. En el corazón del rey David ya estaba, aunque todavía no era rey, pero ya estaba la visión de Jesús, esa visión con la que Dios quiere que tú mires las circunstancias que están alrededor de nosotros, porque aunque estén adversas, hermanos, créeme que todo obra para bien.
lo que Dios quiere para nosotros es que veamos las cosas con los ojos de Dios, no con nuestros ojos físicos como lo hizo David en ese entonces. Ambos ejércitos estaban listos para la batalla, estaban listos para el combate. Y todos miraban, hermanos, con temor a este gigante, mas el corazón de David solo apreciaba que era un hombre más que retaba al Dios de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, al Dios viviente, hermanos, porque dice la palabra, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, amén. Todos podemos estar agradecidos con Dios porque Él es un Dios vivo, un Dios que se mueve, porque Dios está dentro del corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie. Todas estas características las he dado como una introducción, porque quiero que te des cuenta todo lo que pone Dios en el corazón de sus hijos cuando hay un agradecimiento, una gratitud. Y vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 13, versículo 17, he traído la Biblia con un poquito de papelitos que me dividen ahora, porque son unas poquitas que quiero estar leyendo, pero quiero estarles mostrando cómo Dios habla a su pueblo. Ya estamos ahí, hermanos. Hechos, capítulo 13, versículo 17 al 22, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se levantó por rey David, a quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, estamos aquí, Padre, como un pueblo en un mismo corazón, Señor, delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, tú ya estás aquí entre nosotros, tú te estás paseando, tú estás tocando, Espíritu Santo de Dios, el corazón de cada uno de mis hermanos. Mira, Señor, yo no soy nadie, Padre, pero yo te pido, Padre bendito, que me uses como un vaso, Señor, de honra para bendecir a tu pueblo. Usa mis labios, Padre, pon un carbón encendido y que mi palabra vaya directamente al corazón de cada uno de ellos, Señor. Que dejen ellos esa semilla, que dé el fruto, Señor, al 100 por 1. Porque, Padre, tú quieres un pueblo bendecido, tú quieres un pueblo que no perezca por falta de conocimiento, pero tú quieres sobre todo, Señor, un pueblo que tenga el corazón de tu Hijo David, un pueblo conforme a tu corazón, Señor, porque tú has puesto en cada uno de nosotros esa disposición, Señor. Tú has dejado dentro de cada uno de nosotros el Espíritu Santo que es quien nos redarguye para guiarnos en camino de bien y de justicia. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje de las Escrituras, hermanos, en este explícitamente, el Espíritu Santo da testimonio de cada uno de sus hijos. Aquí Dios da testimonio de su hijo David. En el versículo 22 dice, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, amén. Dios nos ha diseñado desde que nos puso en el vientre de nuestra madre. Él puso el espíritu, dio el soplo de vida, pero Él ya ha puesto las características que hay dentro de cada uno de nosotros. Dios sabe si somos buenos, si somos malos, pero Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, porque Dios tiene su tiempo, hermanos. Dios tiene su manera. Dios tiene maneras muy hermosas y muy a veces creativas de tratar con sus hijos. Muchas veces nosotros andamos caminando por el mundo y decimos, aún como hijos de Dios, decimos, pues es que no está sucediendo nada en mi vida, pero es que no lo estás mirando tú con tus ojos físicos, hermanos. Dios está haciendo cosas espirituales aún alrededor de ti y aún dentro de ti mismo, que tú no sabes lo que está haciendo, pero el Señor lo está haciendo. Amén.
David fue un hombre que siempre fue agradecido con Dios. La gratitud de él siempre fue para con Dios, para con su Creador, para con su proveedor, para con su Salvador, porque David anduvo, hermanos, desde el momento en que fue ungido, no fue directamente al trono, como yo te digo, fue un proceso a través del cual Dios fue fortaleciendo su carácter, Dios fue ayudándole en las pruebas y Dios le fue demostrando que siempre estuvo con él, a pesar de que había circunstancias adversas a su vida, Dios siempre estuvo con él, por eso fue formando su carácter y Dios siempre estuvo con él, hermanos, un corazón lleno de fe como el del rey David, pero aún así, hermanos, déjame decirte una cosa, David con toda su gloria como rey, tuvo su gran gloria como un rey, como un gran varón de Dios, porque fue escogido para dirigir al pueblo de Israel, pero como hombre en su humanidad, él fue imperfecto, hermanos, también se equivocó, como cada uno de nosotros nos equivocamos. Él tuvo sus grandes victorias, pero también como ser humano tuvo sus grandes cualidades y sus grandes debilidades. Yo quiero que me acompañes al libro Primera de Samuel, capítulo 26. Vamos a estar ahí en el versículo 7, por favor. Y como te dije esta tarde, antes de empezar el mensaje, vamos a estar sacándole un poquito de polvo a la Biblia. Amén. Primera de Samuel 26, 7. Ya estamos ahí, hermanos. Lo voy a leer de lo que está puesto en la pantalla. Primera de Samuel 26, 7, 8, 9 y 10 vamos a estar mirando. David pues y Abisaí vinieron al pueblo de noche y he aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera y su lanza hincada en tierra, a su cabecera y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Amén. El 7, vamos al 8, hermano. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios tu enemigo en tus manos, dice. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y además dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiere, no lo hiere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca. Amén. David, hermano, sabía que contaba con la protección de Dios. Dice la escritura y ustedes lo pueden estar mirando en su casa cuando ustedes gusten. Yo nada más les voy a hacer un resumen de lo que dice un poquito atrás de esta escritura. Dice la escritura que David y su sobrino Abisaí estaban en una noche oscura contemplando que en el campamento que estaba rodeando a Saúl, recordemos que en este tiempo por los celos que había en contra del rey David, en contra de David, perdón, había levantado un celo de parte de Saúl y dice que lo había seguido como con 3,000 hombres, pero en esa noche oscura estaba el rey Saúl tendido. Él estaba tendido aquí. Entraron David y entraron Abisaí. Y dice la escritura, hermanos, mira qué hermoso es Dios y lo que nos muestra en su palabra, que dice que ellos hablaban, que ellos le dice a Abisaí, cuando miraron y entraron y miraron que había caído un profundo sueño en el campamento donde estaba Saúl. Dice que él estaba dormido y alrededor de él estaban todos sus soldados, estaban todos sus comandantes en jefe, todo su ejército, pero estaban dormidos, hermanos. Entonces dice la escritura que Abisaí le pregunta, el sobrino de David le dice, mira, le dice, hoy ha entregado en tus manos Dios a tu enemigo. Déjame clavarle la lanza, porque él lo estaba mirando aquí. Él le dice, déjame clavarle la lanza ya estaba en la cabecera, como el vaso de agua real, el vaso en que tomaba el agua el rey, también estaba ahí, pero le dice David, ¿sabes qué? No. David, hermanos, era de un corazón inocente, y él estaba más preocupado, no por su seguridad, porque estaba en un campamento donde ya estaban dentro donde estaban sus enemigos, donde probablemente si ellos se despertaban, ellos ahí iban a morir. Pero ¿qué es lo que nos enseña nuestro Dios, hermanos, en esta escritura?
que la seguridad que tenían ellos al ir en el terreno donde está el enemigo. Cuando nosotros vamos al terreno donde se encuentra el enemigo, hermanos, cuando nosotros vamos a nuestros trabajos donde se encuentra la oposición, donde somos a veces afligidos en nuestros trabajos, a veces también por la fe que profesamos, porque a veces le abres tu corazón a alguien y le dices, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene planes para ti, y muchas veces esa persona cierra su corazón y se vuelve afligiendo tu vida. ¿Por qué? Por tu fe en Dios. Porque a mí no, ¿sabes qué? A mí no me hables de tu religión, yo no quiero nada saber de eso. Pues dice la Escritura, hermano, que ellos estaban ahí y estaba ahí Saúl con su lanza a un lado de su cabecera y con su vaso de agua. Y David lo más que se preocupaba era no tocar al ungido de Jehová. Porque cuando, hermano, tú tocas al ungido de Jehová, cuando tú tocas a quien Dios pone como responsable, como sacerdote en tu casa, como tu padre, como tu madre, como tu jefe en el trabajo, como tu pastor, como tu pastora en la iglesia, estás tocando al ungido de Jehová, a alguien que ha puesto Dios en autoridad sobre ti. Le dice David a Abisai, ¿sabes qué? Nada más toma la lanza y toma su vaso. Y dice la Escritura que ellos partieron esa noche y se fueron, y cuando se pusieron a una distancia prudente de Saúl y su campamento, dice que hablaron con él y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, Dios ha puesto tu vida en mis manos, pero yo he apreciado tu vida porque tú eres el ungido de Jehová. Y mira, hermano, qué tremenda esta escritura, porque Dios nos muestra que a nuestros enemigos los pone por estrado de nuestros pies. El enemigo ya está vencido, hermano. Esta escritura nos enseña en la mañana, nos enseñaba en la escuela bíblica, que Dios ya ha vencido al enemigo. Él ya lo tiene bajo nuestros pies. El enemigo, hermanos, está bajo nuestros pies, pero el enemigo es muy astuto. El enemigo siempre va a tratar de engañarte. El enemigo siempre te va a decir, tú no puedes hacer nada por tus hijos, tú no puedes progresar, tú estás destinado a una crisis económica completamente en tu casa, tú estás destinado a que tu matrimonio fracase, vas a tener altibajos. Hermanos, en Cristo todo es diferente. Déjame decirte que Cristo ha hecho la obra ya en la cruz. Es cuestión de que tú le creas a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden creerle a Dios, hermano? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es bueno. Y dice la Escritura que Saúl es un hombre perdonador, es un hombre que en su corazón tiene el perdón. Estamos hablando de las cualidades que Dios le había dado a David como un hijo suyo. Una de las cualidades fue perdonador. ¿Por qué? Porque él perdona la vida a su enemigo, porque él sabía que él podía haber tomado la vida de Saúl en ese momento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él dejó que Dios peleara su batalla. Él esperó el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y desesperamos y decimos, Señor, pero ¿sabes qué? Yo tengo una oración que tengo delante de ti, una petición. ¿Cuándo va a ser, Señor? ¿Cuándo va a ser? Ya estoy cansado. Muchas veces el enemigo te dice, ¿sabes qué? Dios nunca va a contestar tu oración. Llega un desánimo a tu vida y empiezas a bajar tu amor por Dios, tu gozo por Dios. Dicen, mira los cantos, qué hermosos Dios se goza en nosotros, decía, ¿verdad? Cuando el pueblo le danzaba, cuando las danzoras le danzaban al Señor al comienzo de este servicio, porque Dios es nuestro gozo, hermano. El único gozo que nosotros podemos tener es nuestro corazón, la certeza de que Dios siempre va a ir delante de nosotros, pero Dios siempre se agrada con un corazón perdonador. Que no guardes rencor a tu hermano, que no guardes rencor a tu padre, a tu madre, que no guardes rencor a tu esposo, que no guardes rencor a tu esposa, que no guardes rencor en ningún lado, hermano, porque déjame decirte que la batalla es de Jehová, y esta batalla no se gana, hermanos, porque dice la palabra que la batalla no son contra carne ni sangre. Nuestras batallas son espirituales, hermanos, en las cosas que nosotros no miramos. Ahí es donde se mueven las huestes, los gobernadores, todas las huestes celestiales que nosotros no miramos, pero se están moviendo, porque créeme que como hay un Dios, también hay un diablo, que muchas veces nosotros, decía el hermano Margarito, nosotros le estamos echando todo el tiempo la culpa al enemigo, y contó un chiste incluso donde dice que
Me gustó ese chiste, hermano Margarito, que dice, a ver si me acuerdo ahorita, que dice que el diablo estaba tan triste llorando porque decía, bueno, pero tú qué tienes. Pues es que lloraba porque hasta los cristianos le echaban la culpa a él de lo que está pasando. Y es que todo el tiempo, hermanos, estamos culpando al diablo de que es que el diablo, y es que el diablo vino y me tocó, el diablo vino y me tocó. Mira, hermano, muchas veces el carácter que nosotros tenemos, la falta, dice la palabra, por falta de información, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Si tú no estás preparado en la palabra, si tú no te alimentas de la palabra, porque tú, créeme, te alimentas de la palabra, pero cuando tú hablas la palabra. Si tú te alimentas de la televisión, vas a estar hablando las novelas que pasaron en la tarde de lunes a viernes, ¿verdad? Las novelas tan bonitas que antes miraba cuando estaba en el mundo, porque a veces que tienen sus buenos argumentos, pero son los argumentos, hermanos, que tiene el diablo mentiroso, porque déjame decirte que el mundo te presenta las cosas de una manera en que te dice, así van a pasar las cosas, y la esposa o el esposo infiel va a engañar a la esposa va a tomar venganza, se va a ir con créeme que te está poniendo el enemigo una película en tu mente que está alimentando esa mente, pero el peligro, hermanos, es cuando llega a tu corazón, porque es cuando ya empiezas a hacer lo que el enemigo ha implantado alrededor de tu mente. Porque déjame decirte que los dardos que el enemigo tira a veces son como palomas que andan alrededor de nosotros, pero nosotros somos responsables de que si esas palomas hacen nido en nuestra cabeza, ¿ven? Las palomas pueden volar alrededor de nosotros, pero si hacen nido en nuestra cabeza, cuidado, porque ahí es donde está el peligro. Amén. Entonces Dios Dios se agrada de un corazón perdonador. David también era un hombre que estaba en paz con Dios. Su corazón estaba en comunión con Dios todo el tiempo. El Salmo 4.8, si lo tienes ahí. Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David se acostaba, hermanos, y dormía tranquilamente porque sabía quién lo protegía, sabía en dónde estaba su seguridad y en dónde estaba su porvenir. Amén. El reino de David fue establecido y fue un hombre que tuvo muchas bendiciones por parte de Dios. Tuvo muchas bendiciones, pero también tuvo la protección de Dios. No nada más Dios lo puso como rey, sino que le dio pueblo que le sirviera, pueblo que desde un principio nos enseña la Escritura y ustedes lo van a poder, ustedes ya lo saben, que David cuando empezó, no empezó su reinado en el trono, como se lo decía, sino David empezó con un puñado de hombres que iban detrás de él. ¿Y quiénes eran esos hombres, hermanos? Eran delincuentes, eran personas que habían sido bárbaros en esos tiempos, eran personas de carácter, pero eran personas que estaban pulidas por el enemigo todavía. Dios les tenía que quitar todo eso y Dios trató junto con esos valientes de David que la Escritura los enseña. En la Escritura nos enseña a los valientes de David, pero que fueron hombres que fue llamando él poco a poco. Así también nosotros como pueblo, Dios está llamando un pueblo, hermanos, que venimos todos llenos de impurezas, impurezas digo porque son las cosas que traemos del mundo, las cosas que el mundo ha tratado de poner en nuestra mente, pero Dios nos va quitando todo lo que nos estorba, todo lo que es esa película mala que quiere Dios borrarla, amén, y programar nuestro corazón nuevamente, porque es en el corazón donde trabaja Dios, hermano, es en el corazón donde se mueve, porque si Dios tiene tu corazón, créeme que va a tener tu adoración, va a tener tu alabanza, va a tener tu boca siempre alabándole, diciéndole, Señor, ¿sabes qué, Padre? Te amo, yo te adoro, yo sé que tú eres mi proveedor, yo sé que tú eres quien va delante de mí, yo sé quién pelea la batalla por mí, porque yo sé que es más fuerte el que está dentro de mí que aquel que en el mundo está. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dáselo al Señor, hermano. Dios es bueno. En el Salmo 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él actuará. Porque Dios sabe, hermanos, y tenemos la protección de Él. Dios va a actuar, pero en el tiempo que Él va a actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pensar, están pasando cosas en mi vida, pero Dios no está haciendo nada. Créeme, hermano, que todo lo que viene a tu vida está formando un carácter delante de Dios. Dios a veces trabaja en silencio.
Dios nos deja para que nosotros crezcamos como hijos, porque nosotros tenemos que crecer en la fe, tenemos que saber quién es el que está con nosotros, no nada más declararlo de labios y decir, oh, yo me gozo, Señor, de lunes a viernes, y viene mi cheque el viernes, yo tengo mi trabajo seguro, yo sé que mi estabilidad económica es segura, yo sé que tengo mi matrimonio, yo sé que mis hijos están en la escuela, que todos están bendecidos, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo en mi corazón, pero ¿qué tal cuando vienen las pruebas, hermano? Cuando vienen las pruebas a tu vida, cuando no tienes un trabajo seguro, cuando te han botado del trabajo, cuando no tienes constancia en tus ingresos económicos, cuando no tienes una tranquilidad con tus hijos, porque sabes que muchas veces nuestros hijos cuando crecen, hermanos, nosotros ya no los podemos tener como niños, como cuando son chiquitos, nosotros los podemos tener entre nuestros brazos y protegerlos de que nadie no los haga daño. Pero cuando han crecido, hermanos, y ellos se van de casa, pero se va una parte de nuestro corazón con ellos, porque a donde quiera que ellos van, nuestro corazón está con ellos. Y no puedes evitar tú de que algo les pase y algo te lastime también a ti, porque ellos son tu vida, amén. Tú darías la vida por cada uno de ellos. Si hemos de poner nosotros, hermanos, las cosas en las manos de Dios, hemos de confiar en los resultados que Dios haga, dependiendo de qué, de nuestra oración y de nuestra fe. Dios quiere que estemos tranquilos, sin afán y sin desprecio, sin sobresaltos. La persona que todo el tiempo está buscando la abundancia de los bienes de este mundo, solo está poniendo su seguridad en eso, hermano, en las cosas materiales. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas materiales se van? Se va el gozo y la felicidad de tu vida. Dios no quiere eso para tu vida, hermano. Dios quiere que tú tengas paz, gozo, contentamiento con Él, porque Dios quiere que sepa que Él es el centro de tu vida. Mira, hermano, si tú pones a Dios en el centro de tu vida como número uno, Dios te va a poner a ti como número uno. Pero tienes que darle a Él la prioridad, tienes que dedicarle tiempo a Él, tienes que estar buscando siempre cosas que lo agraden, amén, y no busques nada más cosas que puedan verse, como las personas que se sienten contentos cuando palpan las cosas que los rodean, muchas cosas materiales que pueden llenar la vida de una persona, un carro bonito, un carro nuevo, una casa. Pero ¿qué pasa, hermano? Si tú ah, le pides una casa a Dios y tú piensas que Dios te ha dado esa casa, y no te pasas todo el tiempo en tu casa porque te la pasas todo el tiempo en el trabajo, trabajando para pagar esa casa. Ni estás con tu familia, con tus hijos, ni estás con tu esposa disfrutando el tiempo que tienes que dedicarle. Entonces eso no puede ser una bendición de Dios, porque Dios no te da una bendición si te va a añadir tristeza a tu corazón. Tienes que ser muy sabio en eso, hermano. Dios te da bendiciones, pero Dios te da alegría en tu corazón. Tenemos que ser sabios cuando vienen esas cosas que estamos pidiendo a Dios y esperando en Él en el tiempo, porque Él las va a hacer, pero Dios sabe cómo te las va a dar y cuándo te las va a dar y qué es lo que te va a dar. Porque también Dios te puede decir en tu oración, ¿sabes qué? Esto no te lo voy a dar, hijo. Esto no te lo voy a dar porque no te conviene ahorita, porque te va a alejar tu corazón, se va a ir de mi presencia, porque te va a dar cosas que tú vas a estar siempre, oh, mi casa, y vas a estar afanado en tu casa, como Marta y María cuando nos enseñaba la escritura, que ellas estaban, Marta una de ellas estaba afanada y la otra estaba dedicada a las cosas de Dios. La escritura nos enseña, hermanos, que tenemos que ser sabios cuando damos ese tiempo a las cosas que son de Dios, porque Dios está buscando corazones agradecidos. Dios está trayendo a sus caminos a tus hijos, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo. Tú no lo ves, pero Dios lo está haciendo, hermano. Hay lucha, muchas veces tú te levantas como sierva, como siervo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes una victoria? Detrás de esa victoria viene la revancha del enemigo, porque el enemigo, hermano, se queda ahí, pero no se va a quedar a gusto. Viene sobre tu vida, viene sobre tus hijos, viene sobre tu esposo, sobre tu esposa, y lo que trata muchas veces meter un conflicto, pum, metió un dardo y ya logró el descontento, te roba el gozo, o se lo roba a ella. Te usa a ti o usa a ella o usa a tus hijos a veces también. O el enemigo viene y aflige a tus hijos, donde en la escuela, en sus trabajos, alguna enfermedad. Créeme, hermanos, que todas las cosas que suceden y que pasan tienen un propósito de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios? Llevarte sobre tus rodillas.
porque cuando tú doblas rodillas y tú le pides a Dios en oración las cosas funcionan para bien. Todas las cosas que están obrando alrededor de nosotros están pasando con un propósito, y ese propósito es que tú vuelvas tu corazón a Dios. Dios quiere que nosotros dependamos de Dios, no nada más que digamos, oh Señor, cuando están bien las cosas yo voy a estar contigo, yo voy a ir a la iglesia. No, hermanos, también cuando las cosas van mal es cuando más debemos de venir a la presencia de Dios, porque cuando tú piensas que Dios está lejos de ti es cuando más Dios tiene sus brazos abiertos y está diciéndote ahí, ¿sabes qué, hijo mío? Ven, yo estoy contigo. No más que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios no es el que se aleja de nosotros somos los que nos alejamos de Dios. David también tuvo un corazón arrepentido. Segunda de Samuel, quiero que vayan conmigo a Segunda de Samuel, el capítulo 11, versículo 1 al 17. Segunda de Samuel, como yo les decía en este mensaje, hay grandes hombres de Dios en la fe y de los que Dios da testimonio de ellos. Dios da testimonio de nosotros como hijos suyos, porque es el Espíritu Santo quien habla de sus hijos. Como yo te decía, las obras que tú haces son tu testimonio para con los hombres, pero tu carácter es tu testimonio, lo que tú estás manifestando como hijo de Dios. Eso lo estás haciendo delante de la presencia de Dios. Ya están ahí, hermanos, Segunda de Samuel 11, el 1 al 17. Vamos a ver el pecado de David. Un hombre conforme al corazón de Dios también tuvo sus fallas. Dice la palabra, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día en la tarde que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir. En su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió Urías el Heteo. Finalmente podemos ver, hermanos, en esta escritura, como este pasaje vemos que un pecado lleva a cometer otro pecado. David había caído en la tentación de haber deseado a una mujer que no era suya, porque se le dijo claramente, es hija de Urías, es esposa de Urías el Heteo. A él se le dijo, es una mujer casada, uno de sus mejores hombres, uno de los hombres que daba su vida por él. Pero más sin embargo él como rey
dijo, pues a mí me es permitido todo en este reino. Yo soy el rey, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, yo puedo tomar todas las mujeres que yo quiera. Yo puedo tomar a esta mujer también. Pero ¿sabes qué, hermano? La Escritura nos enseña que todo nos es permitido, pero más no todo nos conviene. El pecado de David fue de mal en peor, porque él después de que cometió un adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, después de esto quiso borrar su pecado cuando ella le dijo, sabes que estoy encinta, el fruto de nuestro amor prohibido va a dar a luz, va a concebir, va a haber una declaración física de lo que hubo entre tú y yo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? David lo que escogió fue matar a Urías al Eteo. ¿Cómo? Él no lo mandó a hacer, él no lo hizo con sus manos, pero mandó que lo pusieran en el frente de la batalla. Ahí donde los enemigos estaban, donde el pueblo de Israel estaba combatiendo la ciudad, donde estaba sitiada la ciudad que estaban para conquistar, ahí pusieron a Urías y Eteo. Y luego todavía les dijo un plan perfectamente bien planeado, un crimen perfecto. Pero dicen que no hay crimen perfecto. Amén. No hay crimen perfecto porque todo se sabe. Y todo se sabe, hermanos, delante de los ojos de Dios. Porque probablemente tú puedas decir, yo voy a hacer algo que aunque la Escritura me dice a mí, todo me es permitido, todo me es permitido, pero no todo todo me es lícito, pero no todo me es bueno. Tú lo vas a hacer y créeme que si tú piensas que no te va a ver nadie, tal vez no te vea nadie, pero Dios te va a ver, hermano. Dios te va a ver. Y David en sus errores, un hombre conforme al corazón de David, podemos decir nosotros, pero ¿cómo? ¿Por qué un hombre que tuvo tal osadía de tramar un crimen? Porque lo tramó tan perfecto que dijo, cuando ustedes estén al frente, cuando mis hombres estén al frente, háganse un poquito más para atrás y déjenlo, para que lo dejen morir, porque era lo que él quería, que lo mataran. Y lo logró, hermano. Pero ¿qué fue lo que pasó con David cuando Natán el profeta lo confrontó con su pecado? Le dijo, ¿sabes qué? Había un hombre pobre en un pueblo y había un ricachón que tenía muchas ovejitas. Y cuando llegó un invitado para que él lo invitara, cuando llegó un extranjero para que él lo invitara a comer, él no quiso matar sus ovejitas, él mató la única ovejita, la única ovejita que tenía aquel hombre pobre, aquel pobretón que no tenía más que una. Pues digno es de muerte, dice David, porque así es Dios, hermanos. El Espíritu Santo viene y redarguye lo que decimos que es nuestra conciencia, pero el Espíritu Santo viene y te confronta con el pecado. Y David estaba siendo confrontado de una manera, a manera de una parábola, el profeta Natán le estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto estaba pasando. Digno es de muerte ese hombre, pues ese hombre eres tú, le dice el profeta Natán. Porque tú, teniendo todas las mujeres que Dios había puesto en tu reino, pusiste tus ojos en la mujer de uno de tus mejores hombres. Así muchas veces, hermanos, es confrontado el hombre con el pecado, pero es confrontado con el pecado no porque Dios te quiere enjuiciar, es porque Dios te quiere perdonar, Dios quiere tu arrepentimiento. Si tú has pecado, hermano, si tú tienes un pecado en tu vida, algo que tú piensas que tal vez Dios no te puede perdonar, créeme, hermanos, que Dios te puede perdonar. Y créeme que tú puedes decir, es que ya no es tiempo de que Dios perdone mi pecado. Acuérdate los dos ladrones, hermanos, que interrogaron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaban en la cruz. Uno de ellos lo juzgó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Uno lo condenó y el otro le dijo, Señor, ¿sabes qué? Él lo reconoció. Si tú eres el hijo de Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dios quiere, hermanos, que reconozcamos a Dios como Señor en nuestras vidas. Porque hay una diferencia, déjame decirte, cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador y cuando tú lo reconoces como tu Señor. ¿Por qué? Porque cuando es tu Salvador, tú nada más le rindes adoración. Y vienes los domingos a la iglesia y te gozas en su presencia y puedes sentir el gozo de su presencia, pero vuelves otra vez a tu casa, vuelves otra vez a tu trabajo, donde está la aflicción del enemigo, donde te está condenando y te dice, sabes que tú no tienes perdón, pero sabes que también está la otra opción, cuando tú escoges a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor. ¿Por qué? Porque tu adoración, hermano, se hace entrega completa a Él. Tu corazón se desborda sobre su presencia. Tú puedes sentir el gozo del Espíritu Santo y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tú me has salvado, porque realmente tú has perdonado mis pecados en la cruz. Así es Dios, hermano. Dios es bueno. El rey David fue confrontado con su pecado a manera de una parábola. Y cuando el profeta Natán lo enfrentó, ¿qué fue lo que hizo David?
Ahí fue donde Dios dice, este varón es conforme a mi corazón, porque vino un arrepentimiento genuino, hermano. El arrepentimiento genuino es lo que está queriendo Dios de parte de nosotros. Eso es lo que miró Dios en el rey David, el arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en tu vida, hermano? ¿Estás buscando de Dios? ¿Cuánto tiempo estás buscando de Dios? ¿Cuánto tiempo estás peleando la batalla por tus hijos? ¿Cuánto tiempo te estás poniendo a la brecha con ellos? ¿Eres de los que le dicen nada más, oh Dios, ¿sabes qué? Buenos días, bendíceme en el trabajo? Y llegas en la noche y le dices, Señor, buenas noches, gracias porque en el trabajo que tú me diste, me bendiciste en gran manera. Amén. Y ya nada más te dices, entonces le dices, Señor, ¿sabes qué? Buenos días, hola, ¿cómo estás? Y en la noche, Señor, ¿sabes qué? Buenas noches, gracias por todo lo que me diste. Tienes que tener realmente, hermano, un agradecimiento en tu corazón y valorar lo que Dios ha hecho por ti. Esa salvación, créeme que muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera y decimos, oh, pues es que Dios me salvó en la cruz y el Señor Jesucristo me salvó en la cruz. Gloria a Dios, con su sangre preciosa yo soy lavado de mis pecados. Pero hemos sido lavados de nuestros pecados, hermanos, para que no vuelvamos a caer otra vez en los pecados en los que de Dios nos sacó. Donde el único que pagó el precio por nosotros fue Jesucristo en la cruz. Porque nadie, hermano, nadie, créeme, nadie va a dar la vida por ti. Solo Él la dio por ti, la dio por mí también. Él me sacó de lo más sucio, de lo más vil y menospreciado, hermanos. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones en esta tarde. Pero Dios lo que quiere, hermanos, como el rey David, un arrepentimiento genuino, que realmente pueda reconocer en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, hermano? ¿Por qué no me pones la música, hermano Arnulfo, por favor? Dios está buscando corazones con un sentimiento de arrepentimiento genuino hacia Él, con un sentimiento que te aleje completamente de lo que tú estabas haciendo antes. Porque muchas veces, hermanos, tú estás luchando con un hábito, estás luchando contra algo que te es difícil en tus propias fuerzas salir. Logras salir tal vez un tiempo, pero nuevamente vuelves a caer otra vez en ese pecado. ¿Por qué? Porque no te has entregado completamente a Cristo, porque no te has arrepentido completamente de un corazón en que le puedas decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, solamente tú eres el que lo vas a hacer. Yo no puedo porque yo ya estoy cansado en mis fuerzas, porque yo realmente con mis fuerzas no puedo salir de este problema, de esta adicción que está en mi vida. ¿Qué es tu adicción, hermano, en esta tarde? ¿Qué es tu adicción, pueblo, en esta tarde? Un pecado tan fuerte que tal vez tú pienses que no tiene perdón. Créeme que hay un perdón de parte de Dios. Lo único que quiere Dios es que tú tengas un arrepentimiento genuino y que vengas a su presencia. Dios es bueno, hermano. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Créeme que muchas veces tú vas a poder vencer las tentaciones que vengan a tu vida. Y eso es bueno. Pero es más bueno cuando pones tus fuerzas en el Señor, cuando descansas en Él. Porque créeme que no va a llegar a tu vida una tentación más fuerte que Dios no pueda tener una salida para ese problema. Dios es tan hermoso, Dios es tan bueno, que es por su gracia por la que nosotros estamos aquí en este lugar. Dios es bueno, hermano. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermano? Concentra tu mirada en Jesús. ¿En qué estás batallando? ¿O qué pecado crees tú que Dios no pueda perdonar? Mira, hermano, déjame decirte, hermana, pueblo de Dios, déjenme decirles que Dios perdonó el pecado de David, perdonó el pecado de adulterio y perdonó el pecado de asesinato. ¿Pero por qué lo perdonó? No porque David lo merecía, sino porque hubo un arrepentimiento genuino. Porque cuando él fue confrontado ante su pecado, no le quedó más que reconocer. Él ya no argumentó, él ya no dijo más cosas y no puso excusas delante de Dios. Porque nosotros, cuando somos descubiertos ante un pecado, ante una mentira, lo primero que tendemos a hacer es decir otra mentira. O cuando somos descubiertos en nuestras mentiras,
decir es que tuve que mentir. Es que no es que tengas que mentir, hermanos. Cuando tú te arrepientes, viene ese perdón genuino de Dios. Pero Dios te perdona de tu pecado para que tú vuelvas a sus caminos. Dios es bueno, hermanos. Dios está aquí. Platica con Dios, hermano. Platica con Dios. Dile, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo en mis fuerzas. Yo realmente he tratado y no he podido, Señor. Yo ya no tengo fuerzas. Yo ya no puedo pelear más contra esta adicción, contra esto que está afligiendo. Aún puede ser, hermano, no un pecado, puede ser tal vez una circunstancia adversa en tu vida que está desbalanceando tu vida devocional delante de Cristo, que esté haciéndote pensar, ya no vale la pena que yo esté yendo a tu presencia. Tú no estás haciendo nada en mi vida, pero créeme, pueblo, que Dios está haciendo cosas en tu vida, que aunque tú no las veas, Él se está moviendo en lo sobrenatural. Él está poniendo las cosas, Él está acomodando todo. Solo tú créele, solo tú ponte en sus manos. Tú no digas, no tiene caso que me arrepienta de este pecado, si no van a cambiar las cosas. Créeme que van a cambiar, hermano. Van a cambiar porque Dios quiere que le demos gloria, que le demos honra, pero con brazos abiertos, con brazos extendidos, con un corazón limpio, con un corazón con el que podamos venir delante de su presencia y decirle, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy en tu presencia. Perdóname de mis pecados, límpiame de todos mis pecados, de todo lo que yo te he fallado. Mira, hermano, cuando David fue descubierto de su pecado y él fue confrontado y se arrepintió sinceramente, él oró al Señor, él oró a Dios. Él no se refugió en su palacio y fue y dijo, ya no voy a ser más rey de Israel, le he fallado a Dios. No, Dios tiene un propósito en tu vida, créemelo, que Dios tiene un propósito en tu vida, pero Dios está esperando que tú actúes por fe, que tú des el primer paso adelante, que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo me arrepiento de corazón, yo voy a hacer las cosas nuevas, porque todas las cosas que voy a hacer de ahora en adelante van a ser para agradarte a ti, no para agradar a los hombres, no para agradar a la pastora, para agradar a las personas que están alrededor de mí. No, Dios quiere que le agrades a Él, porque no es a los hombres, hermanos, a quien nosotros debemos de agradar. Es bueno agradar con nuestro testimonio a nuestros hermanos en la fe, pero es más hermoso agradar a Dios con tu buen corazón. Mira, cuando David fue descubierto y confrontado ante su pecado, le dijo a Dios en el Salmo 51, y cuando tú tengas tiempo, léelo en tu casa. Dice ahí en unas letritas chiquitas, y por eso podemos decir que este salmo fue escrito con ese propósito, porque dice David, al músico principal, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino el profeta Natán. Él le dijo, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira, hermano, cuando David fue confrontado de su pecado, le dijo a Dios, no quites de mí el gozo de tu Espíritu Santo. Porque cuando se va el gozo del Espíritu Santo, hermanos, de nuestra vida, ya no nos dan ganas de orar, ya no nos dan ganas de ir a su presencia. Miramos que las cosas, lejos de mejorarse, están empeorando. Tu corazón se pone triste porque se empieza a desesperar. Pero créeme, hermano, créeme, hermana, que el corazón de Dios se pone más triste por ti. Porque cuando tú dices, Señor, tú no estás conmigo, y empiezas a alejarte de Él, Dios viene aún así, hermano, en su infinito amor,
y te manda a alguien que te dé una palabra de aliento y que te diga, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo te amo. Tú eres el que se ha estado alejando de mí. Yo siempre he estado ahí esperándote. No me dejes, hijo mío, esperándote. Yo quiero amarte, quiero rodearte con mis brazos, quiero tomar en control las situaciones que tú tienes alrededor de ti. Pero yo quiero que tú creas en mí. No pienses, hijo, no pienses que tu arrepentimiento genuino no va a tener un fruto. Créeme lo que va a tener un fruto, hermano. Pero pon tu corazón en Dios, que tu arrepentimiento sea genuino. Yo quiero hacer una oración y quiero decirte, hermano, si tú tienes el deseo de venir a los pies del Señor, ven, pásale. Dios está aquí, platica con Él. Yo no sé los problemas que tú has traído en este día, pero lo que sí sé es que Dios va a tomar control de ellos si tú le crees. Si tu arrepentimiento es genuino en esta tarde, pon tus cargas delante de Dios. Porque más ligera esa carga, hermano, más ligera esa carga va a ser en las manos de Él que en tus propias manos. Ven y pásale, hermano, pásale, hermana. Yo quiero hacer una oración nada más para despedir, para cerrar este servicio. Créeme, hermano, que nadie va a dar nada por ti. Él es el único que murió por ti en la cruz creyendo en ti, creyendo que tú un día te vas a levantar. El perdón que Él te ha dado y la guianza que Él te ha dejado en esta hermosa palabra, en la Escritura. Quiere Dios que la atesores en tu corazón. Dios quiere que te acuerdes que siempre que tengas un problema, puedes contar con Él. Dios lo único que quiere es que tú pongas tu corazón en sus manos. Amén. Platica con Él, hermano. Súbele tantito, hermano Arnulfo, por favor. Súbele tantito. Yo quiero que el pueblo platique con Dios, que la presencia de Dios está aquí en este lugar, se está moviendo grandemente. Yo puedo sentir su presencia en este lugar. Platica con Él, hermano. Echa fuera todo temor. Mira lo que dice esta canción, qué hermosa. Echa fuera todo temor, porque el amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. Tú no creas como hijo de Dios que las bendiciones han sido robadas de tu vida. Tal vez han sido aplazadas, pero créeme que Dios lo que quiere es que tú fortalezcas tu fe, que tú te levantes creyendo en Él. Amén. Yo quiero hacer una oración para terminar este servicio, pidiéndole a Dios primeramente que Él bendiga tu vida. Dios está aquí, amén. Solo créele. Y cree que tu perdón ha sido aceptado por Él. Y que el enemigo no va a tener ningún poder, ninguna influencia para poder venirte a hostigar, para poderte venir a decir, tú no mereces el perdón de Dios. Sabes que sí lo mereces el perdón de Dios, porque Jesucristo dio todo por ti en la cruz. Y el perdón de Dios es total. No es a medias el perdón de Dios. El perdón que Dios te da es un perdón completo, un perdón absoluto. Él te perdona y jamás se vuelve a acordar de tus pecados. Tú ponte solamente a cuentas con Él y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo entrego mis pecados, yo entrego todos mis problemas, mis circunstancias adversas. Yo las pongo en tus manos, creyendo que tú lo estás haciendo. Tú eres bueno, Padre. Y yo bendigo a tu pueblo, Padre. Quiero bendecir a tu pueblo en esta hora y darte las gracias, Señor, por esa palabra tan hermosa que has traído. Gracias, precioso Rey, porque yo sé que tú estás hablando al corazón de tu pueblo. Tú estás tratando el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú me has dado, Señor, el gozo nuevamente a mi corazón. Que tu gozo es completo, Señor. Porque tu perdón es total. Que tú no me das un perdón a medias. Tú me perdonas completamente.
Tócalo, Señor, toca su corazón. Tú sabes la necesidad de cada uno de tus hijos, Espíritu Santo. Ministra a cada uno conforme a la necesidad que ha traído en esta hora. Tú eres bueno, mi Rey. Y ponemos nuestras cargas en tu perdón, mi Rey. Es un perdón que podemos experimentar el gozo en nuestro corazón. Gracias, hermoso Rey. Por mi esta hora y lo dejo en tus manos. Dale ese gozo, Señor. Dale la seguridad. Aumentale la fe, Señor, a cada uno de tus hijos en esta hora. Que se vayan gozosos, Señor, llenos de ti. Oh, bendito Rey. Tú sabes, Padre, mi Rey precioso. Tú sabes con lo que venimos cargando, Padre. Tú sabes que necesitamos de ti. Es por eso que estamos aquí, bendito Rey. Yo bendigo a este varón. Lo bendigo en tu nombre, precioso Rey, porque yo sé que tú vas a hacer grandes cosas. Que así como tú hiciste cosas, Señor, y estás haciendo en mi vida, tú la vas a hacer en él. La vas a hacer en tu corazón. Oh, Padre precioso. Gracias, precioso Rey. Quiero pasar el micrófono a quien le corresponde. Dios los bendiga, hermanos. Solo quiero decirte y dejarte saber de parte de Dios que Él es soberano y que Él está en control de todo lo que pasa en tu vida. Que si pasan cosas en tu vida es con un propósito. Y este propósito siempre va a ser llevarte sobre sus rodillas, sobre tus rodillas. Que Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Dios te bendiga. Vamos a ser despedidos este día, dándole las gracias al Señor por otro día más de vida, por otro día, por habernos traído hasta esta su casa. También le vamos a pedir que cubra a nuestra pastora y a nuestra hermana Carla donde se encuentran, que cubra y proteja a cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, a los que no pudieron estar aquí, a los que por un trabajo o por cualquier otra razón no pudieron estar aquí este día con nosotros. También pedimos una bendición por cada uno de ellos. También le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que están este día aquí, que Dios nos permitió estar este día aquí. También le doy gracias al Señor por haber traído a mi hermano este día aquí con nosotros. Le doy gracias al Señor por haberle dado la oportunidad de estar con nosotros este día, y que lo siga protegiendo donde quiera que él vaya. Voy a pedirle también por los enfermos, por los que están en el hospital hoy este día con cualquier enfermedad, que Dios los sane, que Dios los cuide a cada uno de ellos. Les pido también al Señor por cada uno de aquellos que viven en la calle, que se encuentran bajo de un puente, que se encuentran bajo de un árbol viviendo. También le pido por todos y cada uno de ellos, aquellos que no tienen la oportunidad como nosotros de tener un hogar, de tener vestimenta, de tener unos zapatos. Le pido a Dios por cada uno de ellos. Le pido también a Dios por todos los niños del mundo, más por aquellos que están sufriendo por no tener que comer, por no tener un hogar, por aquellos que están también en la cárcel, donde se encuentra también nuestra pastora, porque cada uno de ellos acepta al Señor como así se lo propusieron todos ellos.
Que Dios los bendiga y que los acompañe también. Y también pido por todos los que están en todas las cárceles, que Dios los proteja, que Dios los cuide también, y que les dé una bendición y una palabra donde estén ellos, y que ahí mismo acepten a Jesucristo, que ahí mismo escuchen la palabra, también como cada uno de nosotros. A todos ellos les doy gracias, a todos ellos les doy bendiciones, y también les doy gracias a todos y cada uno que se encuentran aquí este día. Lo vamos a despedir dándole las gracias al Señor, pidiéndole que unja nuestras llantas de nuestros carros, que unja nuestros carros para que podamos llegar a nuestro hogar. Y también le pido que nos bendiga por toda la semana en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Que cada uno de nosotros nos bendiga donde quiera que vayamos, especialmente que llevemos palabra a todos y cada uno de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Y también le damos las gracias al Señor por nuestro trabajo, por nuestro hogar, por todo lo que tenemos, por la bendición de Él hasta este día. Señor, te damos gracias por otro día más de vida, por otro día de estar aquí. Te damos gracias, Señor, que acompañes y bendigas a cada uno de nosotros, de tus hermanos que se encuentran este día hoy aquí. Te damos gracias, Señor, te pedimos bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. No te vayas, hermano. Ponme.